there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, John Bueno, misionero a Centroamérica durante muchos años, quien dirigió también el programa de misiones en las Asambleas de Dios. ¿Por cuántos años, John? 14 años como director. Y bueno, que fue en aquel momento, asumo, y todavía es el esfuerzo de misiones más grande en el mundo, ¿no? Creo que sí. En cuanto a la formación, 77 millones en otros países, así que sí es el grupo más grande evangelísticamente. Bueno, gloria a Dios por eso. Y he conocido a John ya por 25, 30 años ya. Y nunca te dije, John, pero si recuerdo correctamente, eres la persona que me motivó sobre las escuelas para los niños, ¿no? Absolutamente, sí. Tú habías construido cerca de 25, 30 escuelas en El Salvador en ese momento, ¿no? Sí, tenemos 38 escuelas en El Salvador y escuelas en diferentes países de Latinoamérica. No muchas más, pero por supuesto fue a través de sus esfuerzos y los esfuerzos de este ministerio que pudimos extendernos en El Salvador. Las escuelas de las más grandes que tenemos fueron hechas en esa era en la que trabajamos juntos. El Señor nos ayudó y le damos a Él pues la honra y la gloria. Y yo recuerdo la cruzada que celebramos en San Salvador. Es así, así es como se pronuncia, ¿no? Correcto, sí. Y no era un estadio grande que sentaba a 35,000 Creo personas. que eso es cierto, sí. Me parece que esa era la cantidad, pero estaba lleno a capacidad completamente. Y, y tuvimos una tremenda campaña allí en la nación de San Salvador, o la ciudad. Hermano Suagra, no sé si usted recuerda, pero creo que fue en esa cruzada. Había un abogado en El Salvador, él no era creyente, de hecho él era ateo Mm. y su secretaria, o sus secretarias eran señoras cristianas y siguieron insistiendo que fuera a la iglesia, pero bueno, él finalmente tuvo que ceder, porque si no, no iban a hablar con él acerca de esto ya más. Y sucedió un terremoto antes de la cruzada y uno de sus libreros cayó y lo lastimó. Él decidió que iba a ir a la cruzada y él dejó todo su ateísmo y un conductor de taxi estaba tan lleno, es lo que me hizo pensar en esto, estaba tan lleno el taxi, el taxista le dijo, ni siquiera puedo hacer que pueda llegar cerca del estadio porque estaba muy lleno. Y él era un señor bastante terco y él dijo, lléveme para allá. Bueno, de cualquier manera, resumo la historia. Él entró al estadio y la multitud lo tuvo lo mantuvo de pie, que no había asientos. Él estaba allí, escuchó todo el mensaje y cuando terminó, él se dio cuenta de que había sido sanado. Alabado Y Dios, un hombre que era un ateo. sí, así es. Él caminó a casa y él dijo, solo quería probar que lo que había sucedido era real y su Ujú. familia estaba sorprendida por verlo caminar de vuelta a casa y él se convirtió, él de hecho fue el que le escribía los discursos al presidente. Ujú. Se convirtió en una persona muy influyente. Fue a naciones africanas como misionero y aún está activo. Gloria a Dios por eso. Es un milagro Sí, sí, es realmente. un milagro. Un Amén. milagro. Y gracias a Dios por ello. ¿Y cómo fue tu salida? Tuvimos campañas maravillosas. La gente hizo un trabajo excelente, vino, nos visitó. Grace tuvo un excelente servicio. Yo también, después el resto del fin de semana, y estoy muy orgulloso del doctor y pastor Wilson por lo que está haciendo. Y hay factores nuevos que están entrando a unas millas de la iglesia. Es que estoy emocionado por él. Uno en particular está en Milwaukee, tendrán 800 empleados más
o empleos más. Mm, Granada no es una ciudad muy grande, así que cuando eso comienza a entrar sí, sí. a esa área, a esa ayuda, y eso no solo ayudará el área, pero también creo que tendrán una iglesia lista para los que lleguen allí. ¿Vas a salir a otro lugar a predicar? No por ahora, no hasta el primero del año. Muy bien. Lo mismo por Bueno, acá. excelente. Dave, No hasta marzo. no hasta marzo. John, Yo no, pero Josh sí. Yo aún estoy trabajando, tengo más por hacer. Gracias por la oportunidad de invitar a todo el mundo. 28 de diciembre, la semana entre Navidad y Año Nuevo, estaré en Erie, Pensilvania, en Joshua Revolution. Todos estos servicios sucederán en Bayfront Convention Center, una conferencia de una semana, y estaré ministrando el miércoles 28 de diciembre a las 10 a.m. y a las 2 p.m. Estaré conduciendo un taller de enseñanza. El hermano Mike Chory pide que todos los que puedan se registren en joshuarevolution.org. Un evento gratis, no tienen que preocuparse por costo, pero piden que se registren en joshuarevolution.org. Emocionado por verlos a ustedes y el tiempo frío en Pensilvania el 28 de diciembre. muy bien, Dave. Versículo 13, por favor, en el capítulo 3 de Gálatas. Cristo os ha redimido de la maldición de la ley, Él lo hizo en la cruz. hecho por nosotros una maldición, Tomó la penalidad de la ley que era muerte. porque está escrito maldito cualquiera que es colgado de un árbol. Deuteronomio 21, 23. Y solamente Cristo podía redimirnos de la maldición de la ley, porque el hombre, ¿cuál era esa maldición? Era morir, el hombre tenía que morir y morir eternamente perdido. Pero Jesucristo redimió a la humanidad de, de esa terrible situación de la maldición de la ley. Porque si se rompía la ley, usted estaba condenado a morir. No en ese momento, pero eventualmente. Pero Cristo, gracias a Dios, Él se dirigió a eso y nos redimió de la maldición de la ley. Y hoy en día, la ley ha sido satisfecha en Cristo, total y completamente. Él la guardó perfectamente, lo cual nadie lo había hecho, nadie lo podía hacer, francamente. Pero Él la guardó perfectamente, total, completamente. Nunca falló ninguna vez en toda su vida. Y yo quiero que usted piense en eso, en palabra, pensamiento o hecho. Nunca, Él nunca rompió la ley de Dios en lo absoluto. Y Él hizo eso para usted y para mí. Él lo hizo para usted y para mí. La ley es tal que la humanidad hoy día va a ser juzgada por ello, a menos de que acepte a Jesucristo en su vida y su corazón. Ahora bien, ¿están de acuerdo con ustedes, Claro que caballeros? sí, absolutamente. La ley, todos los hombres están bajo la ley cuando ellos nacen. Es muy, bueno, en Gálatas 4:4 y 4:5 encontramos que Cristo vino a redimir a los que están bajo la ley. Por definición, Él vino a redimir a todos los hombres, así que por lo tanto todos los hombres están bajo la ley. Y una vez más, un poco más adelante en Gálatas encontraremos que la ley debía habernos dirigido a Cristo. ¿Estás diciendo que en el juicio del gran trono blanco los hombres serán juzgados por la ley? Absolutamente sí. Y Cristo le dijo a los fariseos que lo estaban rechazando, les dijo, yo no los estoy juzgando. Aquel en quien ustedes confían, Moisés mismo los juzgará. Así que será la ley que si no están escondidos en Cristo, basándonos en este sacrificio del que estamos hablando, van a estar delante de Dios y serán responsables por ella. Así que la humanidad, aunque no sabe nada de la ley, sabe nada sobre Moisés, punto. Pero aún así, a menos de que entregue su corazón a Cristo, será juzgado por la ley. Correcto. Él sí tiene varios testigos que incluirían a la creación y también incluirían la conciencia. Y la conciencia dada a la humanidad es simplemente el testigo interno de la forma escrita de la ley.
Las dos se comparan una a la otra porque somos creados a la imagen de Dios. Entonces la humanidad, sea que vea la ley escrita o no, ya sabe la mayoría de las cosas que son buenas o malas. El problema con la conciencia, por supuesto, es que es fácilmente cauterizada. Cuando la persona acepta a Cristo, no importa quiénes sean, todo, todo vuelve al paso uno, ¿no? Bueno, literalmente, la manera como yo diría es que Cristo es la revelación final de Dios a la creación o a la humanidad. La creación fue la primera y la conciencia la segunda y la tercera fue la ley. Pero la cuarta revelación es Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, entonces entramos al nuevo pacto que nos provee con la presencia interna viva del Espíritu Santo que nos mostrará la naturaleza y el carácter de Dios de una manera mucho más plena que la ley hubiera podido. Bueno, si puedo decir, la ley expresa y muestra de una manera detallada, si lo vemos cuidadosamente, muestra la naturaleza y carácter de Dios en lo que tiene que ver con su santidad. Nosotros queremos empezar a entender que Dios es santo, Él es justo y solamente puede aceptar la perfección y la única perfección que se encuentra es lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero en lo que tiene que ver con los seres humanos, todos nacemos en pecado, nacemos en esto perdidos o quedamos perdidos. Somos hijos de la raza perdida de Adán o caída de Adán. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos redención en nosotros mismos. Pero algo que usted pregunta, hermano Swagger, es importante y tal vez tenemos que explicarlo. En Romanos capítulo 2, versículo 12, Pablo escribe, dice, porque muchos han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley, y muchos que han pecado en la ley serán juzgados por la ley. Así que podemos hacer una distinción de judíos y gentiles aquí, entendiendo que los judíos que se les entregó esa ley, ellos serán responsables de ella, pero aquellos que no recibieron la ley de Moisés todavía serán juzgados, y el punto es importante entenderlo. Cristo, quien es el santo, quien es el justo, quien hoy podemos aceptar como nuestro Salvador, si nosotros no lo hacemos así, Él nos juzgará. Habían dos cosas que Cristo hizo, importantes saberlas. Primero, guardó la ley, como lo mencionamos momentos atrás, en su totalidad. Nunca habiendo pecado ni siquiera una vez. Esa perfección fue pasada o entregada a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Cualquier persona que acepta a Cristo entiende que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Número dos, Él sufrió la penalidad de muerte, lo que el hombre estaba obligado a sufrir, porque el hombre había roto la ley. Jesucristo nunca lo hizo, como lo mencionamos, nunca rompió la ley. Entonces, Él cumplió esas dos cosas, una vida perfecta, y también debemos decir que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, cualquier persona que acepta a Cristo, no importa quién sea o dónde estén, si aceptan a Cristo, entonces la ley es removida de ellos. Ellos no tienen que dar cuentas a la ley, Así ya no lo tienen es que hacer. exactamente correcto, sí. Alabado Entonces, qué Dios. alegría, ¿verdad? Qué Sí, alegría, qué gozo, qué gracia que no tenemos que dar cuentas por ello, que Él pagó el precio. Él dijo, cuando dijo consumado es, esas eran o fueron las mayores tres palabras que la humanidad pudo haber escuchado. Consumado es, gloria a Dios. Y, y el pensar que el Señor tomó mi lugar y Él tomó su lugar, y cuando nosotros le aceptamos, le damos vida eterna, aleluya. gloria a Dios. Y, y todo pecado es lavado, removido, cada uno, pasado, presente y futuro. Y Amén. mucha gente, ellos están preocupados por previos pecados. Y yo leí un mensaje días atrás
de los, ¿cómo se Así llaman? es, sí, Los huecos, el hombre que predicó aquel sermón sobre el mensaje consumado es. Y él abarcó todo el territorio. correcto, sí. Y realmente eso es una gran bendición. Los pasados pecados se han ido, Amén. ya no están en contra de nosotros. Aleluya. Y también los futuros Sí, pecados. Ahora los cristianos tienen problemas creyendo eso, excepto para ellos mismos. qué conveniente. Aquel sacrificio, una vez más, de lo que usted está hablando, hermano Suárez, es la idea de la sustitución o la doctrina de la sustitución. Él se convirtió en nuestro sustituto en el Calvario. Se convirtió en nuestra, en nuestro sustituto. Él pagó la pena. Y eso nos permite a nosotros, ah, Romanos dice que la ley tiene dominio mientras que él viva. Pero Romanos 7:4 dice que nosotros estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Eso es sustitución e Sí, identificación. Él es nuestro sustituto y nos identificamos con él. así es. Él se identificó con nosotros en cuanto a la humanidad y Él es nuestro sustituto y nosotros reconocemos eso. Es un tipo del testamento antiguo, del patrón antiguo de sacrificio, cuando el antiguo pacto, la ley, el individuo que pecaba traía su sacrificio a la puerta del tabernáculo o del templo y luego ponía su mano sobre la cabeza del animal para que fuese inmolado. Y así pasando significativamente o simbólicamente, mejor dicho, el pecado que él había cometido y después el cordero era inmolado y después se convertía él en el sustituto. Cristo se convirtió en nuestro sustituto y solamente tuvo que morir una vez por todo pecado, por todo el tiempo. Él fue hecho maldición por nosotros. Correcto, significando que él pagó la pena. Usted lo dijo correctamente en sus notas. Siendo hecho maldición por nosotros, no significa que Cristo mismo fue maldito. Él jamás se convirtió en Así pecador. es, así es. Él era el portador de pecado, por lo tanto, siendo él nuestro sustituto, él pagó la pena y en ese sentido se convirtió en maldición por ¿Y nosotros. qué quiso decir él con maldito es todo aquel que está en un árbol, Hermanos, es su antes de colgado en un árbol? continuar, mire, fijándonos en la ley revelaba la perfección de Dios, el nuevo pacto nos da la perfección de Dios. Y hay un versículo aquí que a veces, bueno, yo he visto superficialmente, pero llegó a mi luz y lo estudié anoche, Deuteronomio 4:10. Dice, especialmente el día que estuviste bajo, bueno, frente a Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, hablando Moisés, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprendan para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. Nosotros saltamos esto, pero hay una palabra clave aquí que dice temer. En el hebreo tiene un significado muy interesante. Tiene la idea de dos letras. Tiene que ver cada palabra con una mano, la mano del hombre. Pero la idea de esa mano tiene que ver con la idea de que alguien arrojare a alguien. Entonces la idea en el hebreo de esa palabra aquí, que es alguien arroja su dedo para señalar algo. Cuando Dios le dice a Moisés que señalara algo, ¿hacia qué señalaba? El énfasis de esa palabra tenía que ver con someterse, arrojándose bajo la autoridad de aquel otro. Y eso es lo que nosotros hacemos. La ley debe dirigirnos a alguien para ponernos bajo la autoridad de Dios, porque la ley nos dirigía a algo, nos dirigía y nos dirige originalmente al Señor Jesucristo y su venida. Entonces la ley debía ser una guía para llevarnos y dirigirnos a Jesucristo, y cuando Cristo viniera y pagara la deuda en la cruz, la pena sería removida, la verdadera comunión con Dios se puede llevar a cabo y ahora Dios puede dar la perfección que Cristo tenía, imputándolo a través de la fe. Maldito aquel que es colgado de un árbol. Por eso los líderes religiosos de Israel demandaron que Jesús fuese crucificado, porque ellos Amén. pensaban que si él fuese crucificado, eso le iba a decir al pueblo de Dios, bueno, Dios no va a permitir que él fuese crucificado si él es el Mesías. Entonces ellos querían destronarlo, hacerle daño, demandaron esa crucifixión y era la razón de esa petición por parte de ellos. Ellos no entendían que él lo estaba haciendo
para tomar nuestros pecados sobre él. Realmente, como Lauren mencionó momentos atrás, Cristo lo dice aquí claramente, fue hecho maldición. Él tuvo que ser hecho maldición o maldito por Dios porque él no podía ser maldito por algo que él había hecho porque él no había hecho nada. Sí, Ujú. pero como usted dijo, los líderes religiosos querían rechazarlo como el Mesías. Él era un campesino. No lo querían, lo hicieron. Él no vino como aquella persona que venía a sus escuelas y aprendían todas sus cosas religiosas. Entonces él no podía ser el Mesías desde su punto de vista y ellos lo enfatizaron y después esto fue esa piedra angular. Él fue colgado en un árbol, no podía ser el Mesías porque era maldito. Ese fue su Sí, razonamiento. su contentamiento y su rechazo, el grado de su rechazo, incredulidad, se expresó en todo esto, porque uno puede ver cuando regresamos a la ley, dice que si alguien cometiera pecado digno de muerte, esto era para el peor de los peores de los criminales. Si ellos hubiesen retrocedido al tiempo de Adán y Eva, cuando no puedo ahora citarlo perfectamente, pero el Señor proclamó el hecho de que Él moriría en la cruz en ese versículo. No Así usó esas es. palabras, pero eso fue lo que significó. Génesis 3:15, sí. Exacto, Génesis 3:15. ¿Lo puedes leer? Bueno, sí, pudiera encontrarlo, pero la idea es que Satanás sería aplastado y la, el calcañar de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto nos indicaba la obra del Redentor que haría en el Calvario. Su dolor sería un precursor a Isaías 53. Eso proclamó el hecho de que Él moriría en una cruz. Sí, creo que sí. Y cuando uno junta eso o acopla eso con el versículo 15 y 19, donde Dios de hecho por primera vez vistió a Adán y a Adán y Eva, no Eva. con hojas de higuera, sino con pieles de animales. Bueno, eso primero tuvo que, se tenía que requerir de un animal y muchos creen que ese fue el primer sacrificio y ahí es donde Dios les enseñó acerca del sistema de sacrificios. Entonces, si combinamos al Redentor, eh, al Redentor venidero con Génesis 3:15 y 19, tenemos el plan de redención de Dios. Y eso en las primeras palabras de la Biblia, un redentor y el sacrificio, un redentor con un sacrificio. Y el resto del tiempo hasta llegar a Cristo sería revelación que nos dirigía a lo que Dios nos daría. Bueno, los sacrificios de Caín y Abel lo presentaron perfectamente. Así Lo es, presentaron perfectamente. 3:15 proclamaron, pero fue presentado claramente y Caín y Abel no fue con un velo, correcto, sino que fue abierto y aceptasen el sacrificio. Y eso quería decir que el que ofrecía el sacrificio era aceptado. Si se rechaza el sacrificio, entonces el que estaba ofreciendo el sacrificio era rechazado. correcto. Dios le enseñó a la primera familia que la relación con Él podría mantenerse a través del sistema de sacrificios y se les instruía en cuanto a cómo hacerlo. Una vez más, la mayoría de eruditos y estudiantes bíblicos ven esa cobertura de Adán y Eva con pieles de animales como el primer ejemplo y tal vez el momento en el que se les dio la instrucción. Hermano, bueno, predicando, yo he predicado mucho a los hermanos latinos en español y usted pues estuvo allí durante años. ¿Ellos tienen dificultades entendiendo esto? Sí, absolutamente. Esta es una de las situaciones más grandes que tenemos en El Salvador y Centroamérica, para que entiendan que la obra de Jesucristo está terminada, porque su pasado era tratar de hacer las cosas, de arreglar las cosas de alguna manera. Entonces tienen un problema aceptando Se eso. les dificulta entender eso.
que puede ser tan fácil y que Cristo puede ser la obra completa y que no tienen que trabajar ni hacer nada, porque todo el sistema de su vida entera era trabajar y solucionar su salvación. En otras palabras, todo el sistema de indulgencias era parte del proceso de, de que ellos pudieran hacerse mejor. Bueno, voy a hacer la pregunta entonces. En cierta manera, ¿la Iglesia Católica fue responsable por eso? Absolutamente, claro que sí. Y si uno lo estudia, uno puede ver que la mayoría de eso tenía que ver con lo que se había mezclado en cuanto a la necesidad de la iglesia. Muchas de esas grandes catedrales y edificios, especialmente en Europa y a través de todo el mundo, tenían que financiarse. Así es, así es. Entonces, las indulgencias fue una gran manera de financiar todo eso, porque la gente Mm. pagaba por sus pecados y en el proceso tenían dinero para edificar todo eso. Entonces, cuando vinieron a Cristo, verdaderamente nacidos de nuevo, ¿todavía tenían un problema con esta situación? Absolutamente. Yo trabajé al principio en los primeros años en El Salvador con la organización AA. Fue un buen campo de trabajo para mí porque los alcohólicos anónimos tienen muchos principios. Tienen Sí. muchos principios que se basan en la Biblia. Son 12 pasos los que ellos tienen que pasar y básicamente son pasos bíblicos. Pero, pero aún es un sistema de obras. Entonces, en otras palabras, para poder permanecerse sobrios, están trabajando Mm, el sistema que les ayuda, en cierto sentido, a pagar por ello. Y eso es la ujú. filosofía entera. Sí, Jesucristo dio su vida por ellos y por sus pecados, pero aún tienen que obrar y trabajar. Entonces, Ujú. aceptar eso es el gran lío. Bueno, eso es un problema aquí Hasta cierto también. punto creo que sí, absolutamente, sí. En cierta Sí, sí, manera lo absolutamente. es. La Iglesia Católica acentuó lo que ya estaba en nosotros, el deseo de hacernos dignos de Dios. Está en lo cierto. Ellos vendieron indulgencias y así es como construyeron esas Así catedrales. es, absolutamente. Y Y saben, al pasar la vida y la verdad de Dios entra a sus vidas, es impresionante. Para mí es impresionante, por lo menos, ver el despertar en su corazón cuando la verdad finalmente penetra. Que no se trata de obras, sino a través de la obra de Jesucristo y la cruz. Eso es algo libertador, es una libertad que llega y a veces se requiere de tiempo, pero sí llega, sí, es algo maravilloso. ahora, obviamente, usted habla español, Sí, ¿verdad? señor. Interprete esto para mí, porque de tal manera amó Dios el mundo, que entregó su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito, That whosoever believeth in him para que todo aquel que cree en Él shall have everlasting life. tenga vida eterna. It's a beautiful language. Oh, it's gorgeous. Es un Oh, idioma muy es precioso, hermoso, muy hermoso. muy precioso. Es un idioma precioso, realmente, donde el inglés es todo menos romántico. Bueno, se ha dicho que vamos a tener que aprender español para estar felices en el cielo. Eso lo voy a dejar en sus manos. Entonces el versículo que estamos leyendo es que Jesús pagó el precio, Él nos redimió. Y lo que el hermano bueno está diciendo, lo que usted está diciendo es que el hombre quiere tratar de añadirle Anexarle a ellos, sí. para que yo pueda levantarme a mí mismo y no solamente confiar en Dios. Así es. Pero si usted va a pagar por ello, ¿cuánto tiene que pagar? Dios dice que tenemos que obedecer la ley perfectamente y nadie ha podido hacerlo sino solo Cristo. Así es, exactamente. Algo más, cuando pienso en esto, sabemos que la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es que morimos, primeramente físicamente, hay una muerte física. Y en cuanto nace el bebé, el proceso de muerte Así comienza. es. La duración de la vida comienza, pero en cuanto nacemos, morimos, de hecho. No solamente es un componente físico. La ley se enfoca en la muerte física, pero la muerte espiritual que sucede
es mucho más fuerte cuando lo pensamos y es una separación eterna de Dios. Ahora, lo hermoso de todo esto es que mientras que vivimos y estemos de este lado de la eternidad, hay oportunidades ilimitadas de decirle sí a Jesús. Hay una oportunidad ilimitada de darle nuestro corazón a Cristo. Pero una vez que morimos y morimos en nuestro pecado, no redimidos, no hay redención después de eso. Pero la separación de Dios, esa muerte espiritual eterna, Cristo experimentó un poco de eso en la cruz cuando pensamos en esto. No solamente fue el sufrimiento físico, aunque eso fue ciertamente algo que existía, la muerte física, pero antes de morir, él dijo, mi Dios, ¿por qué me habéis abandonado? Un periodo de tiempo mientras cubría la tiniebla, la oscuridad, esta tierra. Dios tuvo que darle la Tuvo espalda a que su ser amado así. Hijo. Y Jesucristo experimentó eso. Él se puso a sí mismo en nuestro lugar. Y eso es algo que nosotros le podemos dar a este mundo. La desesperanza que tú sientes, esa perdición que tienes, puede ser rectificada en un instante mientras tu relación con Dios se establece a través de fe en Cristo. Sí. Realmente sí recibimos lo mejor de ese trueque, por decirlo así. En un momento toda la situación puede cambiar si la Amén, persona así le dice es. sí al Gloria a Dios. Señor No tenemos que Jesucristo. hacer ya nada por eso, solo tenemos que creer y recibirlo. Bueno, Donnie estaba contando esta ilustración el domingo en la mañana en su mensaje sobre la salvación del hermano en Oakland, California. Sí, amén. Después que habían hablado con él, subieron a la plataforma. Yo no conocía la historia. Subió a la plataforma la persona que había sido un capitán en la fuerza policial. Y había otro hombre que estaba allí que también estuvo con el departamento de policía de Oakland. Y estaba el hombre que había salido de la prisión, que dijeron que nunca saldría. Y y me contaron esta ilustración una y otra vez de cómo a él, cuando fue capturado, le habían disparado, pero él dijo que nunca le iban a capturar, que él iba a morir antes de volver a la prisión, había dicho. Y lo capturaron básicamente, y fue una condición bastante difícil. Obviamente él no murió. Y, y estando allí viendo a aquel hombre, observándolo, él había roto básicamente toda ley que se podía romper y, y había dicho, yo no quiero a ese Dios, pero aquel domingo en la mañana el gobernador Brown ordenó que se tenía que poner una televisión enfrente de la celda y el oficial a cargo, en lugar de poner un juego de deportes o algo así, puso la programación nuestra. Y es algo sorprendente lo que hace el Espíritu de Dios. Él es Dios, obviamente, y Él es tan poderoso. Él puede romper ese corazón duro, Él lo puede romper, atravesar y decir, no, 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 hasta que digan sí, sí, sí y aceptar a Cristo como su Salvador. Y Chris fue salvo aquel domingo en la mañana. Él entregó su corazón a Cristo. La ley no lo creía. Los oficiales pensaban, esto es una mentira, pero no, no era así. Él, este hombre realmente había entregado su corazón a Cristo. Era un milagro, pero todos esos problemas se pueden entender de la siguiente manera. Usted que está viendo, si usted necesita a Cristo y, y tal vez hay un problema en su vida y corazón y usted no puede avanzar más, usted no tiene que vivir así. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted pueda ser salvo. Y su nombre escrito en el libro de la vida. Y como brevemente lo mencioné al hermano que fue salvo en aquella prisión de California, en este propio momento,
Tal vez usted no haya roto leyes, pero aún así, si no es salvo, si aún no es salvo, su vida va a ser destruida, ya está destruida. Y yo voy a orar en este momento la oración de fe. Y, y yo quiero que usted, por favor, repítalo conmigo y créalo con todo su corazón. Yo siento la presencia de Dios aún ahora. Yo quiero que usted sepa que Dios le ama. Yo quiero que usted entienda eso, que Dios le ama. Dios le ama. Ahora yo quiero que repita esto después de mí y créalo con todo su corazón, así como lo hizo Chris varios años atrás en aquella prisión en Oakland, California. Ahora oremos. Padre que estás en los Padre que cielos, estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la vida llevado, que he llevado, las cosas que las he cosas hecho. que he hecho. Por favor, Por favor, perdóname perdóname y y límpiame límpiame de tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios le que Dios le resucitó resucitó de entre los de entre los muertos muertos y yo soy y yo salvo. soy salvo. Entrego mi corazón Entrego mi corazón y mi vida y mi vida a a Jesucristo. Jesucristo. Y de acuerdo a la palabra de De Dios, acuerdo a la palabra de Dios, soy soy lavado, lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, tal como dijo Jesús. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado el Señor, alabado el Señor. Ahora cuéntele a alguien hoy que ha entregado su corazón a Cristo. No tiene que hacer eso para ser salvo, pero eso le ayudará, le fortalecerá. Usted necesita hacer eso. Alabado el nombre del Señor. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. John, tal vez yo esté equivocado en las ciudades, tal vez me haya confundido, es posible, pero me parece que fue en San Salvador, en la parte principal de la ciudad, la Iglesia Católica había puesto en un letrero, tal vez a 20 plantas de altura, no vayan a la cruzada de Jimmy Swaggart. Decía así. Y debajo de ello, otra persona había puesto otro anuncio que decía, vaya a la cruzada de Jimmy Swaggart. Bueno, muy bien hubiera podido ser en San Salvador, hermano Swagger. Pero miren, El Salvador es diferente al resto de los países en muchos aspectos, pero primordialmente porque es el único país en Centroamérica en donde al principio del siglo pasado se declaró que el país se había apartado, separado entre la iglesia y el Estado. El resto de los países, el Estado de hecho era Sí, católico sí. oficialmente. Entonces, en El Salvador, en esa catedral de la que usted está hablando, del otro lado de la plaza donde está la catedral localizada, Barrios era uno de los héroes militares y él fue el hombre responsable por la separación de la iglesia y el Estado. ¿Cómo se llamaba? Barrios, el general Barrios. Lo tienen allá en una carreta, casi como en un estatus de héroe, y es un símbolo de lo que ha sucedido en El Salvador a lo largo de los años. Tienen a un general secular que fue responsable por la separación de la iglesia y el Estado,
casi en la misma posición como la de aquí, que la catedral representaba. Oh, Entonces, la Iglesia Católica no le agradó eso, ¿no? no, por supuesto que no. Y miren, eso nos ayudó a nosotros porque no era en contra de la ley que predicásemos el Evangelio. Ujú. Nos dio todo tipo de libertad y hasta el día de hoy. Bueno, yo conocí a uno de los presidentes, tal vez fue él, no recuerdo exactamente, pero bueno, compartí unos Sí, momentos con amén. él. Y Durante muchos años, de hecho, en los primeros años en los que usted estuvo allá, hubieron líderes militares y probablemente, ¿cuál fue el que era lleno del Espíritu Santo? O ese era Ríos Montt, ¿no? sí, en Era Guatemala. en Guatemala, Sí, bien. Sabía que era en Centroamérica, en sí, amén. Guatemala. Él, de hecho, varios líderes en Guatemala eran cristianos y a veces no terminaron muy bien, pero Ríos Montt sí, él era un general también y él era fiel a su fe. Otro presidente también, de hecho, usted tuvo una cruzada durante su tiempo, creo que usted fue a su casa con nosotros. Él nos invitó a todos a su casa y estoy tratando de pensar en su nombre. No recuerdo eso, pero sí recuerdo que Ríos Montt vino aquí a este propio estudio después que renunció de la oficina pública. Y sé que la secretaria de Estado nos había llamado a varios a Washington para tratar el tema de por qué Guatemala había caído en el sentido de que Ríos Montt se le dio instrucciones de que ya no era Sí, presidente o que iba a amén. morir de una manera u otra. Bueno, el caso es que yo me enteré luego de que ellos no sabían el por qué ese problema se había manifestado. Y yo en este propio estudio le pregunté, presidente Montt, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue usted removido del poder? Porque dijeron en Washington que era por la CIA. Y le hice Sí, esa pregunta. Le pregunté si la CIA tuvo algo que ver y me dijo, no, 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 nada que ver. Lo que sucedió fue que en ese momento él implementó muchas leyes que realmente eran para el bien de Guatemala. Y él sí, estaba a punto de aprobar otra ley, que fue lo que instigó el problema, que iba a ser ilegal recibir carnadas y en Centroamérica eso no se puede sí, hacer. sí. Entonces sucede que el director o la cabeza del ejército le dijo, usted puede renunciar y lo dejamos tranquilo, no le vamos a afectar a usted o a su familia, pero si no, se muere. Y esa era la Sí. opción que él tenía en aquel momento. Sabe, hermano Swagger, mencionando los sobornos y todo eso, yo le pregunté a nuestro superintendente en ese entonces en México si es incorrecto alguna vez o si alguna vez no es adecuado ofrecer un soborno. Y él pensó un momento y dijo sí, cuando no es suficiente. Esa es la respuesta de Una todo, buena ¿verdad? respuesta Sí. esa. No sé cómo responder a eso cuando no es suficiente. Espero que nadie en Washington haya escuchado eso. No queremos dar ideas. Pero es muy cierto, ¿verdad? Desafortunadamente ha llegado a este punto también, tal vez de una manera más sofisticada, pero está sucediendo también en nuestro país. Así que, pero bueno, del lado o de la situación de Ríos Montt, él era un hombre de valor y él pagó, él estaba al frente con su fe y esas leyes. Y si lo hubieran seguido a él, Guatemala sería un país muy diferente el día de hoy. Claro que sí, sí. Pero bueno, los, los ataques contra el Estado son cosas que suceden cada día ya en esa región del continente. Él derrotó el comunismo y el comunismo estaba avanzando bastante en Así es, aquel sí, tiempo. Él derrotó el comunismo, creo que fue negociando frijoles por balas. sí, Él, a toda persona que tenía un arma de fuego, él le dio no sé cuántas libras de frijoles, no recuerdo exactamente, pero
realmente le quitó, vamos a decir, los dientes al comunismo en ese momento. Y sí hizo un gran trabajo. Él murió unos meses atrás o varios años atrás, ¿no? Hemos tenido a presidentes en El Salvador que no eran creyentes, nacidos de nuevo, en cuanto a mi conocimiento, pero tenían influencia. Pero a la que conoció, al que conocí, sí. Ríos Montt, sí, definitivamente. Pero también recuerdo en El Bueno, sí. Salvador. No recuerdo su nombre, tal vez fue el que mencionó momentos atrás, pero él fue un hombre muy amable Bueno, y sí. realmente hablaba muy bien del Sí, cristianismo. bueno. Bien, Dave, vamos a continuar. Versículo 14. Sí, por favor. Para que la bendición de Abraham Justificación por la fe. llegara a los gentiles en Cristo Jesús. Lo que él hizo en la cruz. Me voy a detener aquí un momento. Yo estuve en California un tiempo atrás y sucede que yo encendí la televisión y un predicador de palabra de fe estaba al aire, que no voy a mencionar su nombre, pero lo que él decía en su mensaje aquel día era que la bendición de Abraham no era la justificación por la fe, era dinero. Eso era lo que él decía. Y yo me quedé escuchando eso por un tiempo. Si menciono su nombre, todos aquí sabrían de quién estoy hablando. Y, y realmente, ¿cómo puede usted entender que la bendición de Abraham era algo más que la justificación por la fe? Sí, Dios bendijo a Abraham magníficamente, en oro, en plata y todas esas cosas. Pero la bendición de Abraham era justificación por la fe. ¿Están de acuerdo? Absolutamente, sí. De hecho, los enemigos de la cruz, Pablo diría en Filipenses 3, dice que a ellos les importan las cosas terrenales. Entonces, los que están en contra de la cruz van a enfatizar en su ministerio las cosas temporales y terrenales como el objeto de lo que la gente debe considerar. El movimiento de la palabra de fe en general enfatizó en su forma posterior la idea de bendición financiera y prosperidad, diciendo cómo Abraham, aun cuando él fue a Egipto y trajo a Lot, salió de ahí con mucha riqueza. Yo creo que Dios prospera a las Amén, personas así es. fuertemente. Realmente no hay que erradicar las grandes bendiciones de Abraham limitándolo al oro y la plata. Una vez más, esto se regresa a lo que siempre estamos mencionando, el objeto de nuestra fe. Abraham obviamente no entendía la plenitud del plan de redención de Dios con respecto a lo que todo lo que sucedería, pero entendía suficiente para ser justificado. Fue el elemento de fe, pero fue el hecho de que él se enfocó en la promesa de Dios y en todo lo que Dios le había prometido, que culminó en que el Redentor vendría, el Mesías vendría. Entonces ponemos el énfasis en la fe, pero el objeto de la fe de Abraham, yo no creo que sea una violación aplicar ese pensamiento aún a Abraham. Entonces, para nosotros el día de hoy sí, es por fe y es nuestra fe, pero fe en qué objeto? Es fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, lo que nos salva y nos Exacto. justifica. Ese principio es el mismo para nosotros como para Abraham. No hay nada en la palabra de Dios o en ningún otro lugar que, que pueda igualar la justificación por la fe, la bendición de Abraham. Amén. ¿Sabe, hermano Swagger? Disculpe, no quise interrumpir. Adelante, adelante, por favor. Bueno, creo que donde se aplica esa escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón busca riqueza, riqueza humana, entonces así es como va a explicar la escritura porque es lo que está buscando uno. Está en lo cierto, está en lo Entonces, cierto. si esa es nuestra concentración, es lo que vamos a predicar, aun si está en error. Y sabemos que cuando uno desequilibra y no aceptamos la verdad de la palabra, entonces estamos fuera de lugar y revela dónde el corazón realmente está, que, que es nuestro problema para comenzar. Lo que usted está diciendo, cuando yo leo la Biblia, yo veo la cruz en todo versículo. Yo la veo en cada capítulo. Está allí presente para mí. Y realmente usted es en lo cierto, el dinero es lo que están buscando y ven el dinero en todo versículo. Uno de ellos dijo precisamente eso, que veía dinero en cada versículo de la Biblia que se leía.
Y, Por lo menos es honesto. bueno, eso es debatible. De dientes para afuera, sí. Está en lo cierto realmente. Lo que usted cree, usted lo ve en toda la palabra de Dios. Así es. Muy bien, John o Dave. Hermanos, sí quería añadir una cosa más. Estaba pensando, es muy interesante, Pablo, en un contexto de la santificación, hablando de la justificación, ¿verdad? El contexto es cómo vivimos para Dios y cómo estamos madurando, cómo somos Así perfeccionados, pero él es. habla de la maldición de la ley y también lo hace en Romanos. Pienso en el gran tratado de Romanos. Pablo trató con la justificación en los capítulos 4 y 5 antes de tratar con el capítulo 5 del 5 al 8. Y eso es muy importante porque yo creo que si nosotros viéramos desde el comienzo, bueno, esto fue importante para mí en mi vida, si viéramos un punto de vista equivocado de la justificación, a veces nos equivocamos con la santificación por que nos equivocamos en la justificación y no lo podemos separar, no podemos separar la santificación de la justificación, de acuerdo como Pablo lo enseña. Hay muchos creyentes el día de hoy que creen que son justificados por la fe, pero de alguna forma, cuando hablamos del tema de la justificación, las obras entran a la discusión. Y si uno piensa en esto, Santiago, él es el que se cita para poder combatir contra Pablo, pero ellos no estaban en desacuerdo. Pablo dijo, o perdón, Santiago dijo que las obras sin fe están muertas, pero él no está separando nuestra mente de la fe, sino que está fortaleciendo lo que Pablo dijo acerca de la fe. Fe sin obras Así es. no es Así es. bueno, y él no está combatiendo la idea que presenta Pablo. El punto es que tenemos que, lo dije el otro día, mire, nosotros tenemos que entender que lo que no es de fe es pecado. Eso es lo que dice. Cualquier cosa que no sea de fe es pecado. El nuevo pacto está basado en si nosotros vivimos o no por fe, no de acuerdo a las obras de la ley. Lo que acabas de decir, si usted se equivoca en la santificación, tal vez quiere decir que está desenfocado en la justificación Así también. es. Y eso es importante. Yo no lo había pensado en esa capacidad, pero cabe. Y lo es para mí porque, una vez más, sí, regresamos al mejor libro que yo creo que existe en cuanto a la santificación, el libro de Romanos. Él tiene que presentar ese fundamento y lo hace realmente aquí también en Gálatas. Los que tienen un punto de vista tergiversado en cuanto a cómo somos perfeccionados nos vuelve y nos trae de vuelta a la justificación, porque es el único lugar en el que nosotros, es el único principio, es el principio. Pensemos en Romanos capítulo 8, el gran libro, la gran escritura que el Señor le mostró a usted en 1997. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo anterior es que ahora pues ninguna condenación hay para los que Condenación están en Cristo en Jesús. Cristo Él Jesús. tiene que presentar ese fundamento primero. Nos lleva a nuestra posición de Cristo, de que estamos en Cristo y nos muestra de que no hay ninguna sentencia de pecado y de culpa contra el creyente. No hay sentencia de condenación, nada en lo absoluto. No se puede mencionar la maldición de la ley a la vida del creyente antes de que veamos la obra del Espíritu, porque es nuestra fe la que determina su obra en nuestra vida. Entonces, las dos están entretejidas y no se pueden separar. Bueno, tu papá creo que dice, y realmente no es la manera correcta de decirlo, pero él sí dice que la iglesia no entiende la justificación por la fe, como debe de entenderlo, ¿no? Pero sí tiene suficiente entendimiento para entregar su corazón a Cristo. La santificación básicamente es casi cero. La iglesia no entiende la santificación en lo absoluto. Ellos saben lo que la palabra significa, separados para Cristo, etcétera, etcétera, pero realmente el aplicarlo a sus vidas y corazones no lo saben. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero brevemente quiero compartir de lo que estamos hablando acá. Usted debe de entender que
Usted fue santificado cuando nació de nuevo. Es algo instantáneo. Dios no puede aceptar nada menos que perfección, y es su perfección. Número 2. Usted debe hacer la cruz de Cristo el blanco de su fe. Entienda usted eso. En su totalidad, es el blanco de su fe. Usted no se desvíe a ningún otro lugar. Es el blanco de su fe. Siendo ese el caso, y mantenido allí el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, le dará a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Usted tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo, usted tiene que tener el poder del Espíritu Santo, y la única manera que lo va a tener es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida, como lo cité momentos atrás en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y como también se citó acá, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Alabado Dios. Damas y caballeros, si ustedes hacen eso y reconocen, ya yo estoy santificado. Número 2, mi fe y confianza está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Número 3, siendo así, el Espíritu Santo entonces tomará lugar. Él no opera fuera de la obra terminada por Cristo. Él demanda que nosotros honremos la obra terminada por Cristo en todo momento. Y cuando eso sucede, damas y caballeros, Él le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierda la programación el día de hoy sobre esta cadena. Le bendecirá y no fallen en estar con nosotros mañana. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.